¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga. En esta ocasión damos gracias a Dios de nuevo por un nuevo día, por un nuevo amanecer y por la oportunidad de seguir creciendo y caminando en la vida cristiana y reconocer lo que es padecer por Cristo. El gran apóstol Pablo, cuando declaró que Cristo vivía en él, nos habla de esta gran convicción de poder entender y reconocer que si el Señor vive en nosotros, nosotros también nos veremos inmiscuidos en dolor y en sufrimiento, tal como Él lo pasó y lo soportó en su humanidad cuando vino a la tierra a morir por nosotros. Terminaba el día de ayer citando al gran misionero Hudson Taylor, quien dijo, en forma de pregunta: ¿cuántas veces trabajamos para Dios hasta el límite de nuestra insuficiencia en vez de al límite de la omnipotencia de Dios? Segunda de Corintios 4:5 nos recuerda: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo creo que cuando leemos acerca de estas declaraciones de Pablo, podemos reconocer que Pablo no se predicaba a sí mismo. Él no era importante. Él no buscaba sobresalir. Mientras se mantuviera predicando a Cristo, él estaba bien. Él reconoció que el empaque era de lo más deficiente, pero estaba muy seguro a quién manifestaba. Véanlo en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo que nosotros realmente somos vasijas en las manos del alfarero, donde lo más importante es la mano del alfarero, jamás la calidad del barro, porque él mismo define que como barro somos inútiles. Así que estas vasijas eran de barro cocido, un material de muy bajo costo en el día que Pablo escribe, pero se les daban uso doméstico. En ellas se ponía dinero, se ponían joyas, se ponían documentos importantes, incluso algunas eran enterradas con estos tesoros para salvaguardarlos. Bien, lo que Pablo está diciendo es que Dios usa vasijas de barro. Por esta razón, ninguno de nosotros debemos jactarnos de capacidades o habilidades que vienen a nuestra vida, tan solo por la obra del alfarero sobre nosotros. Pablo nos ejemplificó cuando escribió a los romanos la misma lucha que él seguía librando contra el pecado, al punto de que al final del capítulo 7 él se llama a sí mismo miserable de mí. Bueno, Pablo ha pasado más o menos unos 25 años caminando con el Señor cuando escribe a los romanos, y esa lucha permanecía. Así que mi pregunta es: ¿por qué este tesoro debería de estar en una vasija de barro? Eso es una paradoja, porque los tesoros se guardaban en los lugares más caros e importantes que una simple vasija de barro. El tesoro aquí es el mensaje del Evangelio, que nos lleva a reconocer a la única persona y solamente la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Si alguien va a jactarse de una obra, no es ninguno de nosotros, porque la única obra válida delante del Padre
es la obra de su amado Hijo Jesús al morir por nosotros en la cruz. Así que mientras más débiles somos nosotros como vasijas, más evidente es el poder de Dios obrando a nuestro favor. El prototipo de Dios aquí son vasijas de barro sencillas y no personas que tienen mucho de qué jactarse o mucho de qué gloriarse o mucho por qué decir yo he hecho esto para el Señor. Aquellas personas con un gran renombre que tienen mucho de qué jactarse al venir al Señor deben humillarse hasta convertirse en simples vasijas de barro. Si habrán de ser salvos, es porque reconocen con todo su corazón que nada de lo que han tenido les ha alcanzado para la salvación. Es esencial no solamente que la persona que viene a salvación se vea débil, es esencial que el mensajero, sí, nosotros los que comunicamos la palabra de Dios, también nos veamos débiles para únicamente comunicar el poder de Dios en medio de todas las cosas. Yo creo que Dios quiere enfatizar su poder a través de vasos de barro y no nuestro poder. Nuestro poder no sirve absolutamente para nada. Esa es la razón por la que los padecimientos no solo nos dan la capacidad de santificación para fortalecernos en el Señor. Nuestros padecimientos nos ubican realmente en la necesidad que tenemos delante de Dios. Así que no hay método, no hay estrategia para producir el poder de Dios en nuestras vidas. Este poder solo viene a partir de la presencia y de la obra de Cristo en nuestros corazones. Seguimos leyendo ahí en 2 de Corintios 4, versos 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Observa el juego de palabras con las que Pablo va a enfatizar esto que estamos nosotros diciendo aquí. Entonces yo quisiera reconocer estas estrofas que hemos leído. Atribulados pero no angustiados. Es decir, a pesar de las presiones que el ambiente puede traer a nuestras vidas, nosotros debemos saber dónde está nuestra confianza. Las circunstancias y las pruebas de las vidas nos pueden atribular, pero Pablo dice aquí que no deben angustiarnos. En otras palabras, cuando nos encontramos en días difíciles, debemos recordar en dónde radica únicamente nuestra confianza. Segundo, dice Pablo, en apuros, mas no desesperados. En otras palabras, a pesar de todo, debemos mantenernos optimistas delante de Dios. Tercero, dice, perseguidos, mas no desamparados. Pablo se describe aquí como alguien que está siendo atacado por sus enemigos. Eso es de una forma continua, pero huye de último momento. Cuarto, dice Pablo, derribados, pero no destruidos. La idea aquí es la de un luchador tirado en la lona por sus enemigos, pero él entonces está declarando de sí mismo, no estoy muerto. ¿Cuántas veces hemos estado allí? Abatidos realmente por el pecado, por la maldad o por situaciones adversas, abatidos por los dolores y quebrantos que podemos tener al realizar la obra de Dios, pero nunca muertos, porque el Dios que nos ha llamado está vivo, porque el Dios que nos ha dado algo para hacer, algo para predicar, algo para comunicar, continúa
vivo. Así que Dios quiere que en medio de nuestros sufrimientos nos conformemos con Él. Cristo es lo que más necesitamos en la vida, pero no lo vamos a entender hasta que no tengamos a nadie más, sino solo a Él. Esa es la razón por la que a veces las pruebas parecieran ser purificadoras, en el sentido que todo lo que tenemos se nos es quitado o se nos es retirado, para que entonces la grandeza y la gloria de Dios sean la que brille más y más sobre nuestros corazones. Vamos a leer ahora versos 10 al 12. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Así que lo que creo que Pablo está haciendo en este pasaje es explicar el porqué del sufrimiento. En otras palabras, quien se atreva a seguir a Jesús como este hombre lo hizo, experimentará dolor y persecución. La razón es sencilla: a quien realmente las personas odian es a Cristo, a ese Cristo que vive y que mora en ti. Permíteme terminar con la historia de aquel pastor en Rumania, quien fue arrestado por el ejército y se le pidió que se retractara en un escrito acerca de la fe cristiana. Lo amenazaron con matarlo si no se retractaba, pero el pastor los miraba con una sonrisa. Ellos le preguntaron: ¿por qué te sonríes cuando te decimos que te vamos a matar? Él respondió: su arma es matarme, la mía es morir por mi fe. Como ustedes pueden ver, mis sermones están por toda Rumania. Si yo muero, rociaré cada una de mis grabaciones con sangre y las personas las oirán con más dedicación. De esa manera conquistaré Rumanía con el Evangelio de Jesucristo por mi muerte, y además me iría más pronto a la gloria de Dios. Sus enemigos comprendieron la verdad de sus palabras y le respondieron: no te podemos dejar morir como un mártir. ¡Wow! ¡Qué increíble! La palabra siempre deja ver que no había descanso en esa persecución. A veces es una muerte diaria, a veces es un morir a lo largo de toda una vida. Pero cuando Pablo usa la palabra muerte, utiliza un participio necrosis, que significa estar muriendo. Así que Pablo explica el proceso de mortalidad humana. Con cuánta razón dijo a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Así que al contrario, Pablo veía sus sufrimientos como una marca visible de seguir a Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el don de la vida, por el don de la salvación. Ayúdanos a mantenernos firmes y fuertes en ti para el momento que nos toque sufrir por causa de Cristo. Pedimos todo esto en tu nombre, te adoramos y te bendecimos, porque solo tú eres bueno, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.